Primero, vamos a decir cuándo utilizar la diferenciación implícita. La diferenciación implícita se utiliza en uno de los siguientes dos casos. El primer caso es cuando nosotros no podamos despejar una variable en términos de la otra. Cuando no se pueda despejar una variable en términos de la otra. O el segundo caso es cuando no sea conveniente despejar una variable en términos de la otra. Vamos a ver a qué me refiero con el tema de la conveniencia y a qué me refiero con el tema de que sea posible o no sea posible. Por ejemplo, si ustedes observan esta ecuación, está la ecuación de una circunferencia de centro en el origen y radio 2. Acá podríamos nosotros despejar, por ejemplo, la variable y. Observen, por ejemplo, la podríamos despejar y obtener esta primera forma. Si uno hace este despeje, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando nosotros tenemos acá nuestro plano cartesiano, cuando tenemos allí nuestro plano cartesiano, bueno, vamos a tomar acá una circunferencia. Bueno, vamos a tomar, supongamos que esto es una circunferencia. Ahora, si nosotros consideramos el despeje que está acá seleccionado, este despeje nos ofrece ¿qué? Nos ofrece todos los puntos sobre la circunferencia, pero que están en la parte superior. Es decir, si usted observa acá mismo en el despeje, ¿cuál es el signo que toma y? Y toma signo positivo, porque la raíz cuadrada siempre es positiva, ¿cierto? Es decir, que los valores de y que estoy considerando de esa circunferencia son los valores positivos de y por lo tanto me estaría quedando solamente con la parte superior de esta circunferencia. Ahora, ¿por qué no va a ser conveniente hacer este despeje? Veamos acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero construir que sea una recta que sea tangente a esta recta dada, pero, bueno, perdón, que sea una recta tangente a la circunferencia y que sea paralela a esta recta dada? Pregunta, ¿cuántas rectas existen que sean tangentes a la circunferencia y a la vez sean paralelas a esta recta que estoy trazando aquí? Si ustedes lo observan ahí gráficamente, ¿cuántas dirían que hay? Una, Una, vamos a ver. dos. Dos. Ahora Dos. dos. Bueno, voy a poner esta por acá y ahora la muevo. Bueno, no me muevo porque. Bueno, ahora en dos. Vamos a poner una por aquí. Bueno, ustedes ahí más o menos estoy tratando de hacerlas paralelas. Pero la idea es que va a haber una por aquí y va a haber otra como por acá. Otra como por aquí. ¿Bien? Ahí más o menos van quedando. Vamos a dejar esta así. Listo. Lo importante es que veamos que hay dos. Existen dos, ¿cierto? Pero si ustedes observan dónde se ubican los puntos de tangencia. Resulta que los puntos de tangencia, uno se ubica por acá, en la semicircunferencia de abajo, y otro se ubica acá, en la semicircunferencia de la parte de arriba. Es decir, que si yo hago un despeje, como este, y resuelvo mi problema de manera analítica, solamente va a aparecer este punto. Y entonces la respuesta será que hay una sola recta. Pero eso, como estamos viendo, no es cierto. Entonces, ¿por qué no es conveniente aquí despejar la variable y? Porque cuando yo despejo la variable y, lo que está ocurriendo es que estoy perdiendo la mitad de la información. Estoy perdiendo información para mi problema. Entonces, esto no es nada conveniente. No es nada conveniente. Ahora, ¿cuándo será que no es posible despejar alguna variable? Hay casos en los que no es posible despejar alguna variable. Por ejemplo, si nosotros tenemos
A ver, vamos a poner algo de este estilo. Y coseno de X igual, vamos a poner aquí a X seno de Y. ¿Cómo hacemos ahí para despejar una de las variables? Es decir, escribir Y igual a algo que dependa solamente de X. Podríamos de pronto separar las variables, de poner acá Y sobre seno de y X sobre coseno de X, pero igual no he despejado Y. Y tampoco puedo despejar X. Por ejemplo, en esta ecuación de aquí, no es posible despejar una de las dos variables. No es posible. Entonces, para este caso en el que no sea posible, vamos a usar diferenciación implícita. Ya vamos a ver en qué consiste. ¿En qué otro caso vamos a usar diferenciación implícita? En casos en los que yo pueda reconocer que despejar una de las variables no va a ser conveniente. ¿Por qué? Porque voy a perder información del problema. ¿Casos como cuáles? Casos como el de esta circunferencia. ¿Bien? Entonces, en algunos momentos, como en el de esta circunferencia, no es conveniente despejar ninguna de las variables. Ahora vamos a ver, ya sabemos reconocer en qué casos se va a usar diferenciación implícita. Ahora veamos qué es la diferenciación implícita. Bien, la diferenciación implícita consiste en lo siguiente. Bueno, observen ustedes, acá tenemos otro ejemplo, solo que este no es tan recordado tal vez, o no es tan fácil de pensar a partir de la forma. Observen esta forma. Tenemos la ecuación x al cubo más y al cubo igual a 3xy. Bien. Esta ecuación tiene una gráfica y esa gráfica se conoce como la hoja de descartes o el folio de descartes. Bien. Y la gráfica es como aparece aquí la primera gráfica de la parte de abajo. Resulta que cuando nosotros hacemos un despeje, podemos despejar de manera que se considere ya sea esta parte o esta parte, ¿sí? Pero si usted observa, por ejemplo, nuevamente, si yo quiero resolver un problema de hallar todos los puntos donde la recta tangente a la curva es paralela a esta recta dada, entonces al menos acá podríamos reconocer que hay un punto por acá y hay un punto por acá, ¿cierto? Donde las tangentes van a ser paralelas a esta recta dada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo hago un despeje, ya sea que obtengo esta gráfica, esta segunda gráfica o esta tercera gráfica, voy a perder información para responder a mi problema. Entonces acá tampoco es conveniente. Acá tampoco es conveniente. Cuando tengamos unas funciones así y ustedes vean que no es sencillo despejar una de las variables, pueden también optar por diferenciación implícita. ¿Bien? Bien, vamos a ver en qué consiste la diferenciación implícita. Tiene las siguientes directrices. Cuando vamos a hacer diferenciación implícita, vamos a derivar con respecto a la variable x ambos miembros de la ecuación. Ambos miembros de la ecuación. Tengan en cuenta que y va a ser una función que depende de x. ¿Bien? Entonces vamos a derivar de izquierda a derecha todos los elementos de la ecuación, a ambos lados de la igualdad. Y vamos a usar las reglas de diferenciación que ya hemos estudiado para derivar las funciones que dependan de x. ¿Bien? Ahora, tenemos lo siguiente. Cuando aparezca algo que dependa de y, cuando aparezca algo que dependa de y, vamos a derivarlo normal, es decir, como si fuera una variable x, teniendo en cuenta que esto depende de x, entonces realmente ahí lo que estaremos derivando es una composición, ¿cierto? Es decir, estamos derivando una compuesta de funciones y tenemos que usar regla de la cadena. Cuando nosotros derivemos, ojo, cuando nosotros derivemos
términos que dependen de y, tengo que agregar de y de x. ¿Para qué tengo que agregar de y de x? Por lo que les digo, estoy derivando usando regla de la cadena. Y recuerda que en la regla de la cadena siempre que derivo, tengo que derivar también la interna. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer al final? Vamos a agrupar a un lado de y de x, al otro lado lo demás y despejamos de y de x. Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, vamos a derivar esto. X por y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Tengan en cuenta, muchachos, que y es una función que depende de x. Entonces, voy a ir de izquierda a derecha, derivando con respecto a x. Entonces, acá tengo un producto. ¿Bien? Tengo un producto. Piensen en la función y de x siempre como una función que depende de quién, de x. Entonces, derivo esto como un producto. La derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x. La derivada de y. La derivada de y la derivo como una variable normal, es decir, la derivada de y va a ser 1 por la derivada interna. Voy a escribir esto de otro color. La derivada interna de y, ¿quién es? De y de x. ¿Sí? Precisamente no sabemos quién es y en términos de x. No, sabemos que depende de x, pero no sabemos quién es. Entonces, por eso dejamos expresada la interna de y de x. ¿Bien? ¿Igual a qué? Derivo x cuadrado y esto es 2x. ¿Y quién es la derivada de y cuadrado? Esto va a ser 2y. Observe, estoy utilizando las reglas de diferenciación que conozco para y. Las estoy utilizando. Y cuando derive y, siempre que derive y, tiene que agregar de y de x. Porque esta es la interna de la derivada de y. ¿Cuál es la interna de x? Pues la derivada de x es 1. Porque x no depende de nadie más. Ahora, al extremo izquierdo vamos a agrupar lo que tiene de y de x. Observe, ¿qué tiene de y de x? Voy a abrir aquí un corchete. Acá va a aparecer el señor, este término, ¿cierto? Es decir que de y de x es factor de x. Y por acá va a aparecer otro término, ¿cierto? El término 2y de y de x. Pasa al extremo izquierdo a restar, entonces queda acá dentro del factor como menos 2y. Queda como menos 2y. Ahora, si nosotros observamos qué es lo que queda es precisamente 1 por y, que es y, pasa al otro lado de la igualdad a restar, queda como menos y por acá queda el 2x que estaba en el extremo derecho. ¿Bien? Finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Finalmente despejamos de y de x, es decir, esto que acompaña al de y de x, lo vamos a pasar aquí a dividir al extremo derecho. Vamos a reescribir el extremo derecho así. Esto es 2x menos y. Y dividido entonces en x menos 2y. Y esto sería la derivada, de esa expresión que tenemos ahí. Adviertan una cosa acá de una vez. La diferencia de esta derivada a las que teníamos nosotros antes es que esta derivada ahora depende de dos variables. Aparece la variable tanto x como la variable y. ¿Sí? Aparece tanto x como y. Bueno, si hay alguna pregunta en cada uno de los ejercicios que vamos haciendo, por favor váyanla haciendo. Bueno, vamos a borrar entonces estos dibujos y vamos a tomar algunos problemas de la sección de ejercicios y vamos a resolverlos. Bueno, acá empezamos a hacer algunos ejercicios precisamente
con diferenciación implícita. Entonces, veamos. Observen los problemas del 5 al 24. Vamos a resolver algunos de esos problemas. Por ejemplo, empecemos con el problema número... A ver, empecemos con el problema número 12. El problema número 12. A ver, y ese problema número 12 voy a escribirlo por acá y ya pasamos a la pizarra. X a la 5 menos 6x y al cubo más y a la 4 igual a 1. Vamos aquí a la pizarra. Entonces, ¿cómo quedará la derivada de esta función? Voy a reescribirla. X a la 5 menos 6x al cubo más y a la 4 igual a 1. ¿Bien? ¿Cómo queda la derivada de esta función? ¿Cómo queda esa derivada implícita? Entonces, recuerden, vamos a derivar de izquierda a derecha. Todo, todo en esa ecuación, de izquierda a derecha. Tengan en cuenta siempre que y es una función que depende de x. ¿Eso para qué? Para poder reconocer, por ejemplo, que acá hay un producto, para poder reconocer que esto lo tengo que derivar, no es constante. Bien, no es constante. Entonces, vamos a hacer esta derivada. Derivada de x a la 5, ¿quién es? Es 5x a la 4, ¿cierto? Menos 6. Recuerde que cuando yo derivo una función multiplicada por una constante, dejo la constante y derivo la función. Así que voy a dejar la constante ahí quieta y voy a derivar este producto. Tengo derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más la derivada, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? 3y al cuadrado. Y como estoy derivando a y, entonces por dy de x. Bien, cierro aquí mi corchete. Más, ¿cuál es la derivada de y a la 4? 4y al cubo. ¿Y cuál es la derivada de 1? 0. ¿Está bien así como está? ¿O no? Faltaría el de y sobre dx, ¿no? Exactamente. Aquí falta el de y de x en esta parte, ¿cierto? Recuerden, eso es importantísimo, muchachos. Siempre que derivemos y, ponemos de y de x. De y de x igual a 0. ¿Bien? Siempre ponemos de y de x. Eso no se nos puede olvidar. Si no, estaríamos cometiendo un error tremendo. Vamos a hacer un factor común de y de x y vamos a ver que tiene factor común de y de x. Observen, factor común de y de x tiene este término que aparece aquí cuando lo multiplico por menos 6, ¿cierto? Es decir, queda menos 6 por 3, menos 18, x por y al cuadrado, ¿cierto? Por de y de x ya lo tenemos ahí acá en factor. Y acá mismo aparece más 4y al cubo, 4y al cubo. Ahora, al otro lado de la igualdad vamos a pasar lo que no tenga de y de x. Primero, ¿quiénes no tienen de y de x? 5x a la 4. Entonces, pasa para acá, 5x a la 4. ¿Quién tampoco tiene de y de x? Cuando rompo este corchete y multiplico este factor por el menos 6, ¿cierto? Queda menos 6y al cubo. A la derecha quedará más, bueno, este queda negativo, queda más 6y al cubo. Y ahora lo que hacemos es despejar de y de x. Entonces, de y de x, ¿quién es?
menos 5 x a la 4 más 6y al cubo sobre menos 18 xy cuadrado más 4y al cubo. Y esa será la derivada de esa curva, de esa expresión. Bien. Bueno, vayan mirando, vayan haciendo también las cuentas ustedes. Y si tienen preguntas, vayan haciendo las preguntas que tengan. Profe, que en la parte del corchete azul, ¿Sí? esa parte me la puede explicar otra vez, es que no entendí muy bien. Solo eso. Bueno, en la parte del corchete azul, voy a borrar esto acá, es la derivada de este producto que aparece acá. ¿Sí? Observa, acá tengo menos 6x por y al cubo, entonces dejo el menos 6 quieto y voy a derivar el x por y al cubo. Eso es un producto, ¿cierto? Es un producto de funciones acá. Tengo que usar la regla del producto. Usando la regla del producto, derivo el primero. El primero es x. La derivada de x es 1. Por el segundo sin derivar, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, y al cubo. Más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo elemento. ¿El segundo elemento quién es? Es y al cubo, es decir, la derivada de y al cubo ¿quién es? Es 3y cuadrado, pero como estoy derivando a y, tengo que agregarle ahí multiplicando de y de x. ¿Bien? Tengo que multiplicarla ahí de y de x. Ok, gracias. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio. Vamos a ir acá al PDF. A ver, en el PDF hay algunos que pueden ser bien interesantes. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer el 21. Vamos a hacer el 21. XY igual a seno de X más Y. Vamos a ir acá a la pizarra entonces. Si tenemos esta ecuación, X por Y igual a seno de X más Y, vamos a calcular acá la derivada de esto. Tengan en cuenta que acá en la izquierda tenemos un producto. Entonces, ¿cómo queda la derivada de esta expresión? La parte de la izquierda será la siguiente. Derivada del primero, derivada de X es 1 por Y. Observe que acá Y es sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. ¿La derivada de Y quién es? La derivada de Y será 1 por de Y de X. ¿Igual a qué? ¿Cuál es la derivada? Acá tenemos que usar regla de la cadena. Para esta parte usamos regla de la cadena. La función más externa es la función seno. ¿Cuál es la derivada de la función seno? Coseno de lo mismo, ¿cierto? De X más Y, coseno del argumento. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? La derivada de X es 1 más la derivada de Y es 1 por de Y de X. 1 por de Y de X. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al extremo izquierdo lo que tenga de Y de X y al extremo derecho lo que no. Entonces acá en el extremo izquierdo dejamos lo que tiene de Y de X. ¿Y qué va a tener de Y de X? Vamos a hacer de una vez acá un factor común. Queda de Y de X por X, ¿cierto? Observen, en el extremo de la derecha, ¿quién tiene de Y de X? Cuando multiplico coseno de X más Y por este sumando, ¿cierto?
Es decir, es coseno de x más y por dy de x. Cuando lo paso al extremo izquierdo a restar, queda menos coseno de x más y, ¿cierto? Por dy de x. Ahora, ¿qué queda en el extremo derecho? Es decir, ¿qué no tiene dy de x? Cuando multiplique coseno de x más y por 1. Ahí ¿qué va a quedar? Va a quedar coseno de x más y, ¿cierto? Observe que no tiene de y de x. Y por el extremo izquierdo, ¿quién no tiene de y de x? Y. Entonces pasamos acá a restar, queda menos y. De esta manera, de y de x será coseno de x más y menos y sobre x menos coseno de x más y. Y esa será la derivada. A ver, miren a ver si hay preguntas. Si tienen preguntas, como les digo, vamos haciéndolas de una vez. Profe, ¿Sí? se coloca el bueno, el de y de x siempre cuando se deriva por y, ¿cierto, profe? Sí. Solo Sí, en esa ocasión. solamente ahí. O sea, siempre que usted derive lo que involucra directamente a la variable y, usted pone el de y de x. Por ejemplo, acá en este cuando yo derivo este producto, nosotros tenemos x por y. La derivada de x es 1 por el segundo sin derivar. Observe que acá no estoy derivando y, por eso no agrego de y de x. Bien, por eso no agrego de y de x. Acá en el segundo elemento, cuando estoy derivando la función seno, la función seno queda coseno, pero cuando aparece el de y de x, cuando yo derivo la interna, porque en la interna aparece directamente y, ¿bien? Entonces cuando aparece acá directamente y, pongo el de y de x. Bueno, acá pueden hacer estos productos, como les digo, y la intención es agrupar a la izquierda lo que tenga de y de x, hacer un factor común de y de x, y a la derecha lo que no tenga de y de x. ¿Bien? Tal vez usted necesite hacer un par de pasos más para ir de esta segunda a esta tercera línea. Si es así, no hay ningún problema por eso, pero la intención es llevar a esta factorización y a poder despejar de y de x. Bueno, vamos a volver entonces al PDF. Vamos acá al PDF y vamos a ver, veamos otras dos. Otras dos derivadas de manera implícita. A ver, trabajen con el 13 y trabajen con el 24. Hallen la derivada, hallen de y de x en cada uno de estos dos casos. Bien. Trabajen con eso y entonces ya lo revisamos. Vamos a verlos entonces en la pizarra. Bien. Bueno, el primero es x al cuadrado más y cuadrado, todo a la 6. Esto será igual a x al cubo menos y al cubo. Bien. ¿Cómo queda la derivada de esto que está aquí? Extremo izquierdo, primero que nada, regla de la cadena, ¿cierto? Tenemos una potencia y dentro tenemos aquí unas funciones. Entonces quedará todo esto así. 6x al cuadrado más y al cuadrado
elevado a la 5, multiplicado ¿por quién? Por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién es? 2x más 2y. Recordemos que cuando derivemos algo que tiene directamente y, pues esto debe ocurrir. Debemos agregar de y de x. Bien, agregamos ahí de y de x. Igual, al otro lado, ¿qué queda? 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado por de y de x. ¿Cierto? Bien. Entonces, en el extremo izquierdo, de una vez voy a hacer un factor de y de x. Como le digo, si usted ve que requiere hacer más pasos, necesita hacer más pasos para llegar a esta forma factorizada, hágalo así. ¿Qué va a tener de y de x cuando multiplique el 6x al cuadrado y al cuadrado todo a la 5 por este término que está acá, ¿cierto? Es decir, vamos a tener un 12y por x al cuadrado más y al cuadrado a la 5 de aquí. Ahora, en el extremo derecho aparece este término que contiene de y de x, ¿cierto? Lo pasamos a sumar. Pasamos a sumar y queda entonces acá más 3y cuadrado de una vez dentro de este factor común. En el extremo derecho nos queda entonces sin de y de x, 3x al cuadrado. Y sin de y de x nos va a quedar cuando multiplique 6 veces esto, ¿cierto? Por el 2x. Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar así. Menos 12 veces x que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado a la 5. Es decir, que de y de x, esto es 3x al cuadrado menos 12x por x al cuadrado más y al cuadrado a la 5 dividido en ¿quién? Va a quedar dividido en 12y que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 5 más 3y cuadrado. Bien, más 3y cuadrado. Y esa será la derivada usando diferenciación implícita. Esa será la derivada. Bien. Bueno, ahora vamos a mirar cómo queda la segunda derivada. Bueno, la derivada de la segunda función. Y ahorita en la segunda función, si quieren, de una vez miramos las derivadas de orden superior. Esa derivada de orden superior y acá en diferenciación implícita. Bueno, si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio, es el momento. Y si no, entonces vamos a borrar aquí esto. Bueno, a borrar acá estos dibujos. Y vamos a hacer la derivada de la siguiente función. La derivada de esta función, ¿quién es? Veamos. Acá tenemos la ecuación x seno de y menos y coseno de x igual a 1. Entonces vamos a resolver aquí dos problemas. Vamos a hallar de y de x. Y ojo, vamos a hallar también la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Cómo se calcula esa segunda derivada de manera implícita? Veamos. Y bueno, así como calculo la segunda, calculo más derivada. Derivada de este primer
esto es un producto, ¿cierto? Entonces tenemos derivada de x, 1 por el seno de y. Por el seno de y. Más. El primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno de y por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? De y de x. ¿Bien? Menos. La derivada del primero aquí. La derivada del primero, la derivada de y es 1, ¿cierto? Por de y de x. Esa es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Acá tenemos entonces quedaría un más porque es un producto, pero con este menos que aparece acá. Entonces acá va a quedar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. El segundo derivado es menos seno, ¿cierto? Menos seno de x, todo igualado a 0, que es la derivada de 1. La derivada de una constante es 0. Bien. Entonces vamos a ver qué tiene de y de x. De y de x tiene este término y tiene este término. Vamos a agrupar entonces acá lo que tiene de y de x. Tenemos de y de x, factor de quién? Factor de x, coseno de y, menos coseno de x. ¿Todo igual a qué? A ver, acá aparece un seno de y, que no contiene de y de x, ¿cierto? Entonces acá pasará como menos seno de y. Y por acá aparece un y seno de x. Ojo con los signos acá. Queda acá menos por menos más. Pasa entonces al otro lado a restar. Queda entonces como menos y seno de x. Bien. Finalmente lo que hacemos es despejar nuestro de y de x. Entonces de y de x es lo siguiente. Menos seno de y menos y seno de x sobre x coseno de y menos coseno de x. Bien, quiero que revisen a ver si de pronto tienen alguna pregunta y si no, entonces calculamos nuestra segunda derivada de y con respecto a x. Y ya les voy a decir dónde vamos a calcular esa segunda derivada. Este ejemplo es bueno verlo porque más adelante cuando se encuentren una segunda derivada de manera implícita, si no han visto un ejemplo así, tal vez podrían llegar a pensar que están operando de manera incorrecta, es decir, que están cometiendo algún error. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace, cómo es la forma del resultado, o bueno, cómo puede ser el resultado para que no tengamos por ahí como esa duda de si estamos haciendo bien o no más adelante. Bueno, vamos a borrar acá una parte de los dibujos. Primero que nada, ¿dónde voy a calcular mi segunda derivada? Primera observación, no aconsejo calcular la segunda derivada a partir de esta respuesta. A partir de esta respuesta, calcular la segunda derivada se puede hacer, sí, pero puede ser mucho más trabajoso para conseguir una forma ahí despejada. Bien. Entonces, ¿dónde aconsejo calcular esa segunda derivada? Acá, bueno, voy a borrar acá estos dibujos. Aconsejo calcular esta segunda derivada acá en esta parte. En esta partecita de acá. Donde apenas hago la regla de derivar, ¿cierto? Apenas derivo. Ahí es mucho más
recomendable calcular la segunda derivada. Vamos a ver entonces cómo calcularla. Ojo. Veamos entonces esto de acá. Voy a calcular una segunda derivada, es decir, esta expresión que tengo seleccionada en rojo la voy a derivar con respecto a ¿quién? A X. Entonces, bueno, acá tenemos primero seno de Y. Seno de Y derivado con respecto a X es lo siguiente. Será coseno de Y por dy de X, ¿cierto? La derivada interna por dy de X. Ahora, si ustedes observan acá, yo tengo un triple producto. ¿Qué funciones están acá? Está X, está coseno de Y también está de Y de X. Tengo un triple producto. ¿Cómo se deriva un triple producto? Entonces, derivada del primero por las otras dos. Más el primero por la derivada del segundo por el tercero sin derivar. Más el primero y el segundo sin derivar por la derivada del tercero. ¿Sí? Lo hicimos en alguna clase. Entonces, acá queda la derivada del primero es simplemente 1, es decir, acá queda coseno de Y. Si ustedes observan esto, lo voy a poder agruparlo con lo que tenemos ahí ya escrito, ¿cierto? De Y de X. Observen que estas dos cosas son iguales. Estas dos cosas son iguales. Podemos ahorita agruparlas. Esto será la derivada del primero por los otros dos sin derivar. Más el primero sin derivar. Y ojo acá. La derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo? La derivada de coseno de Y es menos seno de Y. Por la derivada interna, tengo que multiplicar por la derivada interna, es decir, por de Y de X. Ojo, esto que está acá es la derivada. Y ahora multiplico por el tercero sin derivar, que es de Y de X. Ahora voy a seleccionar acá con rosado, fucsia. Esta es la derivada del segundo. Esta es la derivada del segundo término de ese triple producto. ¿Bien? Ahora, más. El primero y el segundo los dejo quietos. X coseno de Y. Los dejo quieticos. Y ahora derivo el tercero. ¿Cuál es la derivada de la primera derivada de Y con respecto a X? Esa derivada será la segunda derivada y esto es lo que voy a querer buscar para despejar la segunda derivada de Y con respecto a X. Mucha atención lo que estamos haciendo ahí. Esa será la derivada de este triple producto. Listo, continuamos. Ahora observen acá, tenemos nuevamente un producto. Queda entonces menos. Voy a abrir un corchete para evitarme problemas con los signos. La derivada de y de x. ¿Cuál es la derivada de la primera derivada? Va a ser entonces la segunda derivada de y con respecto a x. Esto multiplicado por coseno de x. Más el primero sin derivar, ¿cierto? De y de x por la derivada del segundo. La derivada del segundo, ¿quién es? Menos seno de x. Cierro acá este corchete. Ahora acá tengo un producto. Voy a hacer acá el producto de signos, ¿bien? Es decir, voy a derivar la función, la expresión más y por seno de x, ¿bien? Queda entonces más. La derivada del primero, la derivada de y, es de y de x. Por el segundo sin derivar, que será seno de x. Finalmente, más el primero sin derivar y por la derivada del segundo, que es coseno de x, ¿cierto? La derivada de la función seno es coseno. Todo esto igualado a 0. Listo. Entonces, la expresión esta que está ocupándonos 3 líneas, vamos a necesitar despejar. ¿Qué es lo que vamos a despejar? Ojo, vamos a hacer un factor común de este término que aparece aquí, porque es lo que quiero averiguar yo, ¿cierto? ¿Quién es la segunda derivada de y con respecto a x?
Entonces, todo lo demás que no tenga ese término lo pasamos al extremo de la derecha, ¿sí? Al extremo de la derecha y despejamos. Bueno, eso ya lo dejo a ustedes para que lo terminen. Una observación con respecto a esto, muchachos. Miren este término que está apareciendo acá. Este término que estoy señalando acá en naranja. De y de x por de y de x. Ojo, de y de x por de y de x no es la segunda derivada. Acá tienen que tener muchísimo cuidado. De y de x por de y de x es de y de x todo elevado al cuadrado. Y ojo, esto no es la segunda derivada. No, es la primera derivada elevada al cuadrado. ¿Sí? Y no es lo mismo. No es lo mismo. En general pueden ver que no es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una función, ahora vamos a poner por acá alguna función. Supongamos tengo la función y igual a x cuadrado más 1. Pregunta, ¿quién es la primera derivada? La primera derivada es 2x, ¿cierto? ¿Quién es la segunda derivada? La segunda derivada es 2. Entonces, ¿será que la primera derivada elevada al cuadrado es lo mismo que la segunda derivada? La primera derivada elevada al cuadrado será 2x al cuadrado, es decir, será 4x al cuadrado. ¿Sí? 4x al cuadrado. ¿Será que eso es lo mismo que 2? La respuesta es no. Entonces, tener cuidado con eso. La primera derivada al cuadrado no es la segunda derivada. No es la segunda derivada. No confundir eso. ¿Bien? Profe, entonces ahí se reemplaza porque uno ya sacó la primera derivada, se reemplaza y se le va al cuadrado. Sí, como ya calculamos la primera derivada en el resultado anterior donde la despejamos, ¿cierto? Entonces, consejo, primero que nada, entonces ustedes van a despejar por acá. Vamos a escribir esto con un tinto. Ustedes van a despejar esta segunda derivada, es decir, usted va a despejar la segunda derivada y esta segunda derivada, atención, si usted observa, si usted recuerda la primera derivada de quién dependía, la primera derivada quedaba dependiendo de x y de y. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que la segunda derivada será una función que depende de x, de y de la derivada de y con respecto a x. Entonces, donde está x la dejamos quieta, donde está y la dejamos quieta, y donde aparezca de y de x, que es por ejemplo aquí, ¿cierto? Que va a aparecer de y de x, por ejemplo acá, ¿cierto? Y por ejemplo acá también. Es decir, en todos los lugares donde aparezca de y de x, que van a quedar al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces ahí voy a reemplazar por la primera derivada que ya calculamos. La expresión va a quedar una expresión bastante voluminosa, ¿sí? Y acá se están dando cuenta que cuando tenemos derivadas de orden superior utilizando diferenciación implícita, dos cosas, hay que tener cuidado de cómo derivar, primero que todo, y segundo, también hay que comprender que eso va a depender tanto de x como de y, como de la primera derivada. Es decir, cuando usted calcula una derivada de orden superior con diferenciación implícita, si eso depende de la primera derivada, no se asuste. Eso es lo que ocurre en la mayoría de casos. Es totalmente normal. ¿Bien? Y esto se los digo porque más adelante yo sé que hay cursos donde ustedes van a necesitar calcular derivadas de manera implícita, pero de orden superior. Y lo sé porque me han hecho preguntas en cursos superiores, de pronto de mecánica analítica, de pronto por allá en circuitos, cosas donde tienen que tener, por ejemplo, una función que está de manera implícita, en métodos numéricos también, está de manera implícita y necesitan derivarla dos veces y no tienen ni idea de cómo hacerlo. ¿Bien? O de pronto lo hacen y cometen errores. Entonces, hay que prestar atención a esto. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por esta semana.